conociéndolos. Esta es la tercera parte de esta serie, conociendo al Espíritu Santo como una persona. Bueno, habíamos hablado últimamente los frutos, cuáles eran los frutos o parte de ellos de los frutos del Espíritu Santo, y creo entendido que son 9 frutos. También hay 7 dones del Espíritu Santo. Estos los encontramos mencionados en Romanos 12, 6, 8, Primera de Corintios 2, 8, 10, Primera de Corintios 12, 28, 31, Efesios 4, 7 al 11 y Primera de Pedro 4, 10, 11. Bueno, así culmina esa parte de este episodio que habíamos dejado atrás. Creo que van a ser solamente 5, creo que faltarían otros 2 para poder culminar la información que yo tengo para compartir. Ahora, el conocer al Espíritu Santo es lo mejor que le puede pasar a una persona después de conocer a Jesús. Nadie puede acceder a la presencia de Dios si primero no pasas por el Cordero. Jesús nos enseña en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. Ahora, hay que tener un punto importante que tenemos que entender, que el Espíritu Santo, el conocerlo, es la segunda parte después que la primera parte ha venido, que es conocer a Cristo Jesús. Es conocer al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad de la cual estamos hablando, la persona de la Trinidad que nos guía a toda verdad, es la que nos enseña a cómo caminar en el camino. Es el que nos da la fuerza, es el que nos consuela, es el que nos instruye, el que imparte los dones, es el que trae fruto, un fruto que los que ya habíamos visto sobre el Espíritu Santo, que solo pueden obtenerse por el continuo conocimiento de quién es Él, y más que nada tener una total comunión, una continua comunión con su presencia, con el Espíritu Santo de Dios. Ahora, un punto importante que habla en Efesios 4, 29, 30. La pregunta es, ¿cómo te das cuenta que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo identificas la llenura del Espíritu Santo en una persona? Ahora, porque cada vez que habla, sus palabras dan gracia y edifican a quienes las escuchan. Una persona que está llena del Espíritu Santo, sus palabras que él declara son palabras de suma edificación. No son palabras corrompidas, no son palabras que van en contra de lo que la palabra nos enseña. Simplemente es confesar y dar edificación por medio de la palabra de Dios. Esas personas es un punto cuando una persona está llena de la presencia del Espíritu Santo. Ahora, tú solo puedes dar de aquello que tú estás lleno. Tú no puedes dar palabra de gracia y de edificación si estás desgraciado, si estás apartado de la presencia de Dios. No puedes dar una palabra de edificación si solamente te la pasas viendo películas, si solamente te la pasas viendo cosas irrelevantes, como en las redes, cómo critican a los pastores. O sea, de muchas formas. Cuando tú te basas en ese punto, la Biblia nos enseña que nosotros vamos a empezar a hablar porque nos empezamos a contaminar. Ahora, una persona que está llena del Espíritu Santo es una persona que lee constantemente la palabra, es una persona que lee constantemente libros de edificación, que hay cosas en su vida que van a ser edificados, que tienen que tener un tiempo de oración, y es ahí cuando empieza a surgir la palabra de Dios en todo, porque no le damos lugar al diablo y no se le da lugar a pensamientos que te acordaste de una película o te acordaste de una predicación. Simplemente te acuerdas de la palabra y empiezas a declarar esa palabra de bendición para otros, porque llevas una palabra de edificación. Ahora, tú no puedes dar lo que primero no has depositado en tu interior. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, cuando tus palabras que predicas no se manifiestan. Esto lo que acabo de decir
que no podemos hablar si no hemos depositado lo que queremos hablar en nuestro interior. Eso viene en Efesios 4:29. Pero ahora, cuando tus palabras que predicas no se manifiestan, es porque la fuente de donde son extraídas no es una fuente espiritual, sino de una emoción, una herida o una competencia. Mira, hay personas que simplemente quieren declarar palabra de sanidad. Dices, es que yo te profetizo que hay sanidad sobre tu vida. Ok, profetiza por fe. Pero hay que entender que a veces las personas se dejan guiar por las emociones simplemente porque vio una predicación que el ministro, el hombre que estaba siendo usado por el Espíritu Santo, estaba impartiendo una palabra de sanidad sobre una persona y fue sanada. Creemos que de la misma forma nos va a funcionar a nosotros, pero no es, de acuerdo a la Biblia no lo es. ¿Por qué? Porque para que pueda funcionar algo, primero tenemos que tener una comunión constante con el Espíritu Santo. Porque no puedo yo decir, aunque yo esté lleno de conocimiento, aunque yo lea la Biblia, pero no oro, o sea, de nada me va a servir decir, eres sano, si no va a haber una sanidad. Porque el que hace que haya sanidad no eres tú, no es la persona, es el Espíritu Santo a través de una íntima comunión que estuvo constante con Él. Ahora, no es que yo diga, es que yo sí leo la palabra. No, tienes que buscar, porque la palabra, en la palabra leerla no es una comunión, es parte de llevar una comunión, de llevar una intimidad con el Espíritu Santo, pero no es el todo. Ahora, hay que entender que cuando tus palabras que tú predicas no se manifiestan, es porque la fuente de donde son extraídas no es una fuente espiritual. No es una fuente de que, porque es diferente a que una persona ora, busca, ayuna, lee la palabra, se aparta en un tiempo, un lapso predeterminado, a buscar de Dios, a sumergirse en la presencia del Espíritu Santo, preparándose, y tú subes a un púlpito o a una casa que visitas y tú sabes dentro de ti, ya el Espíritu Santo te confirmó lo que Él va a hacer. Tú vas confiado en que Él va a hacer lo que Él te dijo que Él va a hacer. No es de que, pues es que sí oré, pero no, muy poco y no hubo nada, pero yo creo. No, pero vas entre, o hace algo el Espíritu Santo o no va a hacer nada. Pero en cambio, cuando una persona va guiada, cuando el Espíritu Santo te confirma que dice que Él va a hacer algo, tú puedes ministrar bajo lo que Él va a hacer, porque sabes que pase lo que pase, venga lo que venga, lo que Él dijo, Él lo va a cumplir. Entonces tenemos que entender la importancia de conocer al Espíritu Santo, de conocer qué es lo que lo entristece, qué es lo que lo contrista. Dice la palabra de Dios, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Tenemos que conocer qué es lo que le ofende, qué es lo que le molesta, porque Él se ofende, es la presencia de Dios. Entonces tenemos que entender que hay ciertas claves, hay ciertas pautas que tenemos que visualizar constantemente, pero no va a ser a través de predicaciones, va a ser más que nada o por testimonios de personas que fueron guiadas por el Espíritu Santo o por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra el Espíritu Santo habla a las personas. Es la voz más común que el Señor trae a su pueblo, el escucharlo por la palabra de Dios. Ahora, hay personas que quieren llevar una vida en comunión, pero se les dificulta al momento de querer hacer un tiempo de intimidad, un tiempo de oración, de búsqueda de Dios. Empiezan dificultades. O hay veces que las personas quieren que los servicios o que los tiempos de oración sean bonitos y llegan al momento, al lugar, y no pasó nada. Solamente fue la palabra y la gente se estaba durmiendo. Claro, sabemos que hay espíritus inmundos que duermen a las personas, pero, o sea, cuando de plano fuiste y estaba de tiro seco el lugar que tú pisaste, es una clara manifestación de que faltó oración. ¿Por qué? Porque la oración es platicar con Dios. La oración no es nada más pedir. La oración, yo lo he dicho, hay varias formas de oración. Ahora, el tener una comunión con el Espíritu Santo no es nada más voy a orar y voy a empezar a pedir y a pedir y a pedir. No, eso no es una comunión. Imagínate que se la pasaran pidiéndote nada más dinero, pidiéndote
No, pues esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Obviamente lo puedes hacer, pero no es el fin, no es tu propósito por el cual Dios te ha llamado. Mira, tienes que entender que para que las cosas puedan suceder, primeramente tienes que ver que no tengas una ofensa levantada contra el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está ofendido, nada de lo que tú te hayas pasado ayunando, orando, leyendo la palabra, nada va a poder ser funcional. Porque yo siempre he dicho, ¿de qué sirve tanto conocimiento y querer enaltecerme si no está el Espíritu Santo, no está conmigo? Entonces tienes que ver primeramente que aunque esté una iglesia con 50, 100 miembros, los que tú quieras, nunca te dejes guiar por tus emociones. Déjate guiar por lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón, lo que el Espíritu pone a tu espíritu, que es el que te da vida. ¿Por qué? Porque a veces nos emocionamos creyendo que lo que sucede cuando una persona ora, y nos emocionamos y creemos que cuando nosotros lo hagamos, que porque ayunamos, que porque empezamos a orar, decimos, pues es que también va a ser lo mismo el Espíritu Santo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque tal vez la persona que fue usada por Dios pasó un tiempo de oración, pero fue totalmente guiada por el Espíritu Santo. Aparte, tiene mucho que ver cuando tú eres o quieres ser un instrumento de Dios o quieres ser reconocido. Porque hay mucha gente hoy en día que quiere que Dios lo use para ser reconocido y no para ser un instrumento de Dios para que almas sean alcanzadas. Ese es el problema de la generación de hoy en día, que quieren buscar un conocimiento y luego quieren ser instrumentos en las manos de Dios, pero ahí es donde el Espíritu Santo ahí no entra, porque Él sabe tus pensamientos. Él dice que Él sabe los pensamientos que tiene Él acerca de nosotros, y Él conoce también nuestros pensamientos, porque dice que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, porque Él nos rige el pensamiento. Él es omnisciente, omnipresente, no lo podemos engañar. Lo que hay en tu corazón, porque yo lo he dicho, el Espíritu Santo, Dios, la Trinidad, cada personaje de la deidad, lo primero que mira en una persona es el corazón. Él no viene a ver si tú tienes dinero, si estás en la calle, no viene a ver si estás enfermo, si estás sano, no viene a ver qué condición o en qué condición tú te encuentras. Él viene a ver el corazón, la disposición, porque es diferente que yo quiera buscar al Espíritu Santo para ser un instrumento en sus manos, que Él haga su voluntad sobre mi vida, que cumpla su propósito para alcanzar almas para Cristo, a que yo quiera recibir dones, unción del Espíritu Santo y quiera apartarme. ¿Para qué? Para que yo sea reconocido. Es que el hermano es usado por Dios y lleva una unción del Espíritu. No, ese no es el propósito del Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que el pueblo de Dios se pierde por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no leemos la palabra constantemente. Nos falta leer la palabra y constantemente tenemos que llenarnos de la palabra. Yo lo primero que he dicho, olvídate de quedar mal con la gente. Enfócate en no quedar mal con Dios. ¿Por qué? Porque toda la raíz de tus bienes, la raíz de tus bendiciones, si el Espíritu Santo no está contigo, nada te va a funcionar. La gente no te va a dar dinero, la gente no te va a dar felicidad. En cambio, el Espíritu Santo solamente te pide una comunión con Él y no te obliga, porque Él no obliga a nadie. Pero Él te promete dar muchas cosas si decides dejarlo del mundo y buscarlo a Él. Que te aferres a depender de Él y rendirte a su voluntad. Ahora, en Efesios 4:30 vemos que el Espíritu Santo puede ser contristado, enojado, apagado, resistido, blasfemado. Entonces, si nosotros no aprendemos qué lo entristece, qué lo enoja, qué lo resiste, viviremos en un ascensor espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaremos nosotros llenos de la presencia un día y mañana estaremos vacíos. Y posiblemente no es porque nosotros lo queremos, sino porque inconscientemente hacemos cosas que desagradan a la presencia de Dios. Porque hay personas que dicen, es que yo hoy sentí mucho fuego, mucho gozo, pero al siguiente día, ya ni ganas tengo de orar, ya ni ganas tengo de leer la palabra. ¿Pero por qué?
porque o contristaste, entristeciste, resististe, hiciste enojar al Espíritu Santo. Entonces, por eso es el continuo conocimiento de la palabra. Yo no vengo a decirte, no, es que esto y esto y esto y esto es lo que no debes de hacer. Tú debes de saber que ni aun el pastor, ni el ministro, ni nadie te va a enseñar lo que Dios ya te dio que tú tienes que hacer. Solamente el pastor te dice, lee la palabra diariamente y conocerás qué es lo que contrista al Espíritu Santo. Porque si alguien no conoce de la palabra de Dios y sabe que inconscientemente dice groserías, contristan al Espíritu Santo y lo empiezan a alejar. Pero es inconscientemente. ¿Pero por qué? Porque dije, hoy no leo la Biblia. Y mañana la iba a leer, pero no, pues llegó visita. Y pasado, no, pues es que voy a salir. Entonces, como no leemos la palabra, no nos llenamos del conocimiento continuo. Moisés, que era un hombre que había visto tantas señales, prodigios y maravillas, le pidió a Dios más. Él dijo, muéstrame tus caminos. ¿Por qué? Porque él sabía que para estar sostenido por la presencia de Dios y no alejarlo de él, ni él alejarse de su presencia, tenía que tener una llenura del continuo conocimiento de Dios. Tenemos que entender que hay cosas que apartan al Espíritu Santo de nuestra vida, que lo contristan, siendo que el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo. No lo contristes. Cuando tú entristeces a otra persona porque le hablaste de forma no agradable, porque le insultaste o humillaste ante una multitud a una persona, también estás contristando al Espíritu Santo. Estás contristando al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? Entramos en esa parte donde estamos en un ascensor espiritual, que hoy estaremos llenos porque estuvo el servicio maravilloso, la campaña, el evento, el concierto de adoración. No sé en qué momento, pero sentiste un fuego caliente para el momento que terminó, o para en la mañana siguiente o al día siguiente te sientes vacío. ¿Por qué? Porque ofendes al Espíritu Santo. Y es la continua ocasión de que el diablo está trabajando en las iglesias. Mira, a veces en la congregación pueden hablar de la ira, del pecado. Que aprendas a discernir cuando es el enemigo que está actuando en ti. Que apenas sales de la iglesia y empiezan a enojarse el matrimonio por cualquier circunstancia, simplemente porque no quisiste prender el clima o bajaste los vidrios, cualquier cosa mínima. Y es lo que pasa, que se termina un mensaje y el enemigo inmediatamente te responde mandándote una situación aparentemente que no es de él, pero es de él, porque da la curiosidad de que se habló en la iglesia que no entristezcas al Espíritu Santo, un ejemplo, y sales y empiezas a hacer cosas indebidas y vas a contristar al Espíritu Santo, porque el enemigo es más inteligente que tú y que yo. Nosotros no lo podemos vencer. Lo vencemos porque hay alguien mayor que nosotros que dijo que él ya venció al mundo y venció al diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. No porque tú ores 24 horas, no es porque ayunes 40 días y 40 noches, no es porque leas la palabra totalmente, no. Aunque tú lo hagas, el diablo te va a vencer de alguna otra forma. Pero somos cubiertos, redimidos por la sangre de Cristo, y que somos totalmente apartados del mundo para hacer una vida consagrada a Él. Ahora, ¿cómo llegamos a esa parte de conocer al Espíritu Santo? Simplemente hay unas palabras básicas. Espíritu Santo, yo te quiero conocer. Dame un corazón que te obedezca y que nunca te falle. Entonces es conocer al Espíritu Santo. En estos estudios, en estos temas, estamos hablando sobre conociendo al Espíritu Santo como una persona. Ahora estamos conociendo cómo lo ofendemos. Ok, entonces este es el punto. Yo sé que no es ni el 1% lo que yo les voy a compartir en estos 5 temas, si el Señor lo permite, pero es algo que va a refrescar tu espíritu. ¿Por qué? Porque vas a tener una noción de que hay algo que no le agrada al Espíritu Santo. Siempre tienes que cuidar no contristarlo, porque cuando Él se aparta de tu vida,
se aparta la bendición de tu familia, se apartan las finanzas de tu casa, se aparta la prosperidad, todo lo que Él te ha dado. Mira, vamos a ver un escalón. Este eres tú y esta es la bendición de Dios. Tú estás aquí abajo y la bendición está abajo también. Dependes, si trabajas comes, si no trabajas no comes. Ahora, si no haces una educación a tus hijos, a tu familia, no hay respeto en la casa, hay una escasez inmensa de bendición. En cambio, empiezas a buscar de Dios y brinca la bendición a otro escalón. Buscas más y la bendición va caminando constantemente hacia arriba, va subiendo de nivel. Ya tú no dependes que si hay trabajo, que si no hay, que si hay inflación, que si no hay. Tú ya no dependes de eso. Ya cuando tú llegas al grado de que tienes una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, ya no dependes de lo que el gobierno dicte. Tú dependes de que vas a comer porque Dios te va a proveer a ti. Entonces, cuando tú empiezas a apartarte de buscar lo de Dios, empieza a bajar tu nivel y empiezas a regresar atrás. Y siempre lo he dicho, no mires para atrás, no regreses de donde el Señor te ha sacado. No es motivo aparente el que tengo que hacer de comer, tengo que lavar, es que tengo sueño, es que está haciendo frío, es que está haciendo calor, cuando la Biblia dice que seamos agradecidos en todo. Entonces no hay una excusa para apartarnos de buscar a Dios. El Espíritu Santo es una persona que puede ser lastimada, ofendida, que tiene voluntad propia, pero que te ama y que por el amor que Él demuestra es que Él se ha quedado. El Padre te amó y nos amó tanto que envió a su Hijo. El Hijo nos amó tanto que dio su vida por el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos ama tanto que se ha quedado en la tierra. Es el que hoy dirige las iglesias que están bajo su manto. Porque hay iglesias realmente que, ni qué contar, pero no juzgo. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que ver la importancia de tener un continuo conocimiento de la presencia de Dios. Ahora vamos a avanzar. Cosas que contristan al Espíritu Santo. Primer punto, la amargura. Vamos para allá. Si yo ofendo al Espíritu Santo, las lenguas serán mecánicas. Cuando una persona accede al don de lenguas, si yo ofendo al Espíritu Santo con amargura o con cualquier otro tipo de ofensas, ¿y cómo yo sé que he ofendido al Espíritu Santo? Porque las lenguas que empiezan a fluir de mí ya no son por su presencia, ya son mecánicas. Y ahí sé, y ahí es donde yo miro y visualizo, de acuerdo a lo que dice la palabra, que vemos que todo lo que contrista al Espíritu Santo, una de esas es la amargura. Cuando empieza a ver bien mi amargura, empieza a escasear las lenguas. Si yo ofendo al Espíritu Santo, los dones dejarán de fluir. La unción no se va a mover. A donde tú pises va a ser como si una persona común y corriente llega a pisar ese lugar. Porque ofendiste al Espíritu Santo. Si yo ofendo, lo ofendo, perderé la sensibilidad a la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Que voy a la iglesia uno tras otro domingo, oración tras oración tras oración, y no vuelvo a sentir la presencia de Dios hasta que el enemigo me venció y llego a un momento de estancamiento espiritual y ya no salgo de ahí. Porque ofendes la presencia del Espíritu Santo. La presencia de Dios es ofendida. A las cosas espirituales ya no eres sensible. Cuando perdemos la sensibilidad por entristecer al Espíritu Santo, dejamos de ser beneficiosos. Somos tropiezo para las cosas espirituales. Esos son puntos que tenemos que tener claros, que tenemos que entender. Hoy en día hay muchas personas que van a la iglesia, leen y abren la Biblia, diezman y ofrendan, pero su estilo de vida viven ofendiendo al Espíritu Santo y por eso son tropiezo en las cosas espirituales. Creen o leen la palabra y no la entienden porque han perdido la sensibilidad. Mira la importancia de no ofender al Espíritu Santo. Mira, el más grande privilegio es que tú vivas
de acuerdo a la voluntad de Dios. Y lo segundo es que seas siempre rindiéndote a la voluntad del Espíritu Santo. Es la persona más maravillosa que nunca me cansaré de compartirte, porque es una persona que da un cambio drástico a tu vida. Mira, para que tú entiendas la Biblia, necesitas al Espíritu Santo. Para que tú fluyas en un lugar, necesitas al Espíritu Santo. No a Jesús lo tienes en tu corazón cuando después que lo recibes. Como dije ahorita, no quiero decir que es menos importante. Primero aceptas a Cristo y lo más importante es conocer al Espíritu Santo después de que conoces a Cristo. Pero Cristo dijo, me voy, mas les enviaré al Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora Jesús está a la diestra del Padre. Él no está aquí en la tierra, el Padre tampoco. El Padre está en el trono de gloria. Y Cristo está intercediendo por ti y por mí a la diestra del Padre. Pero el Espíritu Santo es el que está aquí. Ahora, Él es el que hace que tú sientas un gozo. El Espíritu Santo es el causante de que sientas paz en medio de la dificultad. El Espíritu Santo es el que sientas una llenura tan hermosa que tú vas a la iglesia y todas las cargas, los pendientes que tú llevabas, se desaparecen cuando tú terminas de pasar ese momento privilegioso. Todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios es causa. El causante principal es el Espíritu Santo. Y sus consecuencias son todos los derivados. Los dones, el hablar en lengua, los ministerios, todo viene por impartición del Espíritu Santo. Entonces es conocerlo para no ofenderlo. Porque yo como puedo decir, es que no quiero hacer enojar al Espíritu Santo. Pero para no hacerlo enojar, tienes primeramente que saber qué es lo que lo hace enojar. Si no quieres entristecerlo, tienes que saber qué es lo que lo entristece. Es como si yo dijera, es que si parpadeo, voy a entristecer al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, eso no lo entristece que parpadees, es una necesidad del cuerpo. Pero es por no conocerlo. Ahora, ¿cómo sabes que lo ofende, que lo entristece, que lo enoja? ¿Qué es lo que lo aira? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que lo aparta de ti? Por medio de leer la palabra todos los días. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña desde Génesis hasta Apocalipsis qué es lo que contrista al Espíritu Santo. Entonces, ahí nosotros vemos muchas cosas maravillosas. La envidia, todo lo que aparta la presencia de Dios. Ahora, nosotros no cuidamos la parte de no ofender al Espíritu Santo y luego viene el vacío, el hueco, la sequía espiritual, porque nuestros negocios no nos han evitado de hacer las cosas correctas, o nuestra forma de hablar, o en nuestro matrimonio, en el matrimonio, o en la acción de los hijos, o en los planes o negocios que hacen o que hacemos. Y al no cuidar, el no ofender a Dios, lo ofendemos primeramente su presencia, a veces consciente o inconscientemente, pero consciente o inconscientemente. La paga al final es que se apaga la luz dentro de nosotros y dejamos de fluir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Ves la gravedad, las circunstancias? Pero mira, es algo tan sencillo el no ofender al Espíritu Santo. Lo es, no es nuestra forma, pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Pero mira, fíjate, todas las consecuencias que causa, y todo, ¿sabes por qué viene de raíz? Porque no leemos la Biblia, la palabra, la escritura, como lo quieras llamar. No la leemos constantemente y llegamos al punto en que ofendemos al Espíritu Santo. O sea que yo estoy bien, tengo un negocio, una empresa, me está yendo de lo mejor, estoy haciendo contratos internacionales y wow, todo maravilloso, mi familia es bendecida, no le falta nada, tengo bienes, bendigo a la iglesia, doy ofrendas a la iglesia, pero contristo al Espíritu Santo y mi familia empieza a enfermarse, te da un cáncer, la empresa se te empieza a acabar, el dinero se te empieza a acabar, ya no das para la iglesia, ya no bendices la congregación. ¿Pero todo por qué? Porque no leemos la palabra todos los días. Es algo tan sencillo para evitar una catástrofe grandísima.
Y este es un ejemplo, hay muchos, pero todo viene por la raíz de ¿qué? De la flojera, de no leer la palabra. Ay, es que me da sueño. El sueño le viene a todos, porque es un espíritu inmundo que anda en los aires tratando de dormirte, porque sabe lo poderoso que eres en las manos del alfarero cuando comienzas a leer su palabra, porque sabe que si tú lees la palabra todos los días, vas a conocer tu propósito, vas a conocer quién es el Espíritu Santo, vas a conocer cuáles son los dones que Él imparte en tu vida, vas a conocer los ministerios, vas a conocer y vas a ser un estorbo para su reinado en esta tierra. Por eso Él te trata de dormir constantemente. ¿Por qué no te duermes cuando se estás viendo en las redes sociales, el celular? ¿Por qué no viene el sueño? ¿Por qué te pones a hacer otra cosa, los quehaceres, trabajar y no te da sueño? Hasta te da gusto que te digan, oye, se queda tiempo extra porque mira así, y hasta piensas que, pues más dinero. No, pues déjame quedo, aunque ando desvelado y ni sueño te da. Pero te pones a leer la palabra, que es más bendición que tu trabajo, y te da un sueño y te dejas llevar por el sueño. Porque como no ayunas, porque como no oras, no estás sensible a buscar una continua llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y son muchas cosas que tendríamos que tocar, muchas cosas que tenemos que llegar. Y en el otro capítulo, si Dios lo permite, quiero hablar un poco sobre las cosas que entristecen al Espíritu Santo, y hablar un poco sobre la amargura, un tema un poco específico que ataca mucho las iglesias. Sí me gustaría llevar a cabo un conocimiento continuo, aparte de llevar continuidad a este tema, pero como mencionaba, creo que nada más son 5 temas, 5 episodios, 5 capítulos, pero es conocerlo. Estoy pensando hacer un estudio en la página de Facebook, está ahí el enlace en la descripción del canal de este canal, para tratar de hacer unos en vivos. Estoy esperando algo porque quiero tratar de acomodar mejor la resolución de cámara y de la luz y todo, para que salga un poco mejor, pero tratar de bendecir a las personas e invitarlos a que se den una vuelta a esa página de Facebook, porque hago la invitación para que compartan, para que muchos sean bendecidos. Esperaré en Dios que Él me dirija, que el Espíritu Santo me guíe para que sea el tiempo en que podamos hacer esos en vivos y hablar sobre temas relevantes que son de mucha importancia. Pero bueno, que el Señor sea ayudándonos, bendiciéndonos grandemente. Y sería toda la parte del día de hoy. Espero que Dios los bendiga con esta palabra y que sigamos adelante. Que el Señor te bendiga grandemente. Amén.